Bueno, para mí fue muy gratificante y motivante trabajar en este cortometraje. Porque cuando leí el guión, la historia me pareció interesante. Nunca me había tocado trabajar en una historia dramática. La muerte no diferencia ningún estado político, ni social, ni económico, ni menos religioso. Y creo que esto es un tema para hablar mucho, pero mucho tiempo. En este cortometraje hubieron 7 equipos. Yo participé en 3. El primero fue Sombras Chinas, que fue un poco complejo porque tuve que hacer la silueta de la niñita. Y después eso se iba a animar 3D simulando Sombras Chinas. Así que fue un proceso muy complejo de hacer para que se viera realista y tuviera esa sensación de sombra y de silueta. Y de eso me llevó a trabajar al cómic. Fue como una motivación porque venía de oscuro, 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 y después lo que me salvó y no salir tan deprimido y triste fue el hacerlo de cartoon. Por ejemplo, en el segmento Lápiz Color había una escena muy interesante que era de que los papás en una escena se convertían en pajarillos y que jugaban con el pelo de Gemita y que hacían ingresar al auto y que eso marcaba una escena muy importante en la película, que era ese simbolismo de partir, literalmente partir. Bueno, la parte más difícil que me tocó animar a mí fue la parte en que Gemita muestra sentimientos, muestra emoción. Por un momento creímos que logramos el objetivo, pero no quedamos conformes y quisimos aún más mostrar ese sentimiento. Hicimos correcciones tras correcciones, viendo videos de referencia y creo que lo logramos. Espero que la gente que vea este cortometraje sienta ese mismo sentimiento y esa misma emoción que sentí yo cuando animé a Gemita. Yo tuve el privilegio de hacer el desarrollo artístico en una primera etapa, desde las primeras conversaciones que tuvimos con Elizabeth, cuando ella me cuenta la historia casi en palabras, de leer los primeros guiones y entender que tenía delante mío el piso, el soporte suficiente como para que fuese imposible no hacerlo bien. Porque no se trató solamente de una cosa estética. Es una obra que está hecha desde adentro y es imposible que uno no la sienta y no se involucre también desde adentro. Uno de los desafíos importantes era solucionar los temas de pelo y ropa con respecto a cómo la niña se desenvolvía en torno a esto, y las colisiones principalmente no funcionan como uno esperaría, y cuando uno le toca luchar contra esto, tiene que diseñar soluciones y que se vea lo más realista posible dentro de las limitaciones del programa. Y una de mis tareas fue colorear un segmento que fue dibujado a mano. Eran más de 400 dibujos y yo tenía que darle esa sensación de color que se movía, o sea, darle velocidad, que hicieran juego con el lápiz a mano que estaba. Técnicamente tuve que abordar 2 áreas del cortometraje. Un área que tenía que ver con el desarrollo de la técnica lápiz como si fuese tinta, y la otra técnica era la técnica lápiz libre, así como si fuese un lápiz, un crayón, un lápiz de color. Fueron 2 técnicas que las abordé de la forma tradicional, dibujo cuadro a cuadro. Trabajé absolutamente en papel, trabajé absolutamente en la mesa de dibujo. Desde el desarrollo de los conceptos, que es un poco el ejemplo que hay acá, el desarrollo de los conceptos desde tratar de plasmar lo que la directora me estaba diciendo y lo que la directora me estaba expresando en sus requerimientos desde el guión, que fue muy importante en esa parte, porque ella tenía muy claro lo que quería, en el sentido de expresar emocionalmente qué es lo que quería expresar emocionalmente. Todos los personajes están animados en un solo dibujo, en un solo cuadro. Entonces
no hay separación de layer, no hay un fondo separado de un personaje. Y los movimientos de cámara de la misma manera. Entonces estuve más de 3 meses trabajando todos los días con esta técnica y desarrollamos cerca de 400 dibujos aproximadamente en grafito. Y fue eso lo que me propuse y eso es lo que desarrollamos. El cortometraje Los que mueren se van a Marte es una película que yo no sabría dónde poner en el estante de las películas. Toca un tema que nos es tan cercano, de una manera tan inteligente, tan respetuosa, tan poco impositiva de alguna teoría, que creo que más que darnos una teoría respecto al tema que se está tratando, nos abre paso a nuestras propias teorías. Nos genera un vínculo con los niños de cómo tratar un tema tan complicado que no sabemos, pero que a partir de esta película sí podemos. Por eso en algún momento digo que es una película absolutamente necesaria, que es una película, además de preciosa, que lo recalco, que es muy respetuosa, es una película muy importante. Yo por eso creo que el lugar del estante donde la voy a poner es aquí adentro. No es una película como otra.